Estando el tribunal integrado, damos inicio a la audiencia del expediente 4421-2015, formado por apelación directa de sentencia en amparo en las acciones constitucionales acumuladas promovidas por el partido político Libertad Democrática Renovada, líder, y Julio César Xicay Pos contra el Tribunal Supremo Electoral. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva de la sentencia apelada y realizará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Se señalan como actos reclamados en este amparo la resolución número P-DGRS-113-A-2015 de fecha 10 de julio de 2015, emitida por la Dirección General del Registro de Ciudadanos, que revocó la inscripción como candidato a diputado distrital por el departamento de Quetzaltenango de Julio César Xicay Pos y declaró vacante la casilla. Además, la resolución de fecha 23 de julio de 2015, dictada por el Tribunal Supremo Electoral, que declaró sin lugar el recurso de nulidad interpuesto en contra de la revocatoria de la inscripción del candidato. Y por último, la resolución de fecha 10 de agosto de 2015, proferida por la misma autoridad, que declaró sin lugar el recurso de revisión interpuesto contra el auto que resolvió el recurso de nulidad. La Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, en el fallo de primer grado fechado el 16 de septiembre de 2015, consideró: los amparistas señalan como uno de sus agravios que a la Dirección General del Registro de Ciudadanos, al revocar la inscripción, le quitó los derechos que el candidato a diputado ya había adquirido, por lo que actuó de forma extensiva, y que la Corte de Constitucionalidad no ordenó suspender los efectos del finiquito que en su oportunidad le había sido otorgado, para lo cual se pudo constatar que, en lo resuelto en el ocurso conocido por la Corte de Constitucionalidad en auto de 7 de julio de 2015, consideró puntualmente amerita anular el auto de 25 de junio de 2015, inclusive las órdenes que hubiera dictado en ejecución de la protección interina y los resultados que de éstas se hubieran producido. De lo anterior se establece que esa Corte anuló la constancia relacionada que en su momento fue presentada para la inscripción de la planilla de candidatos a diputados distritales del departamento de Quetzaltenango, en la que Julio César Xicay Pos, amparista, fue propuesto para la casilla 1, por lo que la Dirección General del Registro de Ciudadanos, conforme a lo informado por la Contraloría General de Cuentas, revocó la inscripción y todos los derechos que ella conllevaba, toda vez que la constancia aportada dejó de tener los efectos legales y con eso la inscripción realizada no llenó los requisitos de conformidad con la ley en cuanto a los méritos de capacidad, idoneidad y honradez que son exigibles a aquellas personas que, habiendo desempeñado un cargo público, opten a cargos de elección popular. De lo anterior se advierte la inexistencia de los agravios denunciados, pues el actuar de la autoridad referida no fue extensivo. Al revocar la inscripción se circunscribió a las atribuciones que le confiere el artículo 155 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y las normas analizadas en párrafos precedentes. Con respecto a que el finiquito otorgado por la Contraloría General de Cuentas no había sido redarguido de nulidad, tal extremo no puede ocasionar agravio alguno a los amparistas, pues como consta en las actuaciones dejó de tener sus efectos legales en el momento en el que la Corte de Constitucionalidad mandó a anularlo. En relación a que el Tribunal Supremo Electoral emitió resoluciones injuriosas y no apegadas a derecho, esta Cámara advierte que la autoridad impugnada actuó dentro de la competencia establecida en ley al resolver los recursos de nulidad y de revisión, observó las formalidades del proceso administrativo que fue conocido y adecuadamente resolvió los argumentos centrales en los que versaron las impugnaciones planteadas, realizando una argumentación consistente con base en hechos que claramente dejan en evidencia que no constituye una decisión injuriosa
arbitraria o ilegal, pues ante la falta de cumplimiento de la presentación de la constancia o finiquito extendidos por la Contraloría General de Cuentas, que fue revocada la inscripción de Julio César Chicay Pos. De esa cuenta se establece que los actos impugnados fueron emitidos con una adecuada fundamentación, pues fueron integradas las normas constitucionales con las ordinarias, lo cual permite concluir que la decisión cuestionada fue tomada en ponderación de las calidades que deben tener las personas que opten a un cargo público y en respeto de los derechos y garantías constitucionales que debe contener toda resolución. Por lo anterior, esta Corte, al haber realizado la debida confrontación de las resoluciones impugnadas con los agravios y violaciones denunciadas, concluye que no existe agravio alguno que reparar por medio de las acciones planteadas y que los derechos y principios alegados como violados no concurren en los actos reclamados y que la autoridad impugnada actúa en el ejercicio de las facultades legales atribuidas, por lo que los amparos deberán denegarse por notoriamente improcedentes, haciéndose los demás pronunciamientos de ley que correspondan. Aunado a todo lo anterior, las acciones constitucionales instadas han quedado sin materia debido a que las elecciones generales tuvieron verificativo el 6 de septiembre de 2015. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado deniega por notoriamente improcedente los amparos solicitados por el Partido Político Libertad Democrática Renovada Líder y Julio César Chicay Pos en contra del Tribunal Supremo Electoral. No se condena en costas a los postulantes, se impone multa de 100 quetzales a cada uno de los abogados patrocinantes Gonzalo Madrid Pérez y Mario Roberto Palomo Leonardo, la que deberán hacer efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme la sentencia. Su cobro, en caso de incumplimiento, se hará por la vía legal correspondiente. Las partes intervinientes en esta audiencia, al hacer uso de la palabra, deberán dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuenten con autorización previa de la señora Presidenta. Deberán concretarse al asunto planteado, ser breves, concisas y precisas en su exposición. Cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos para la exposición de alegaciones. Es todo, señora Presidenta. Puede hacer uso de la palabra el señor Julio César Chicay Pos y su abogado Mario Roberto Palomo Leonardo. Además, también puede hacer uso de la palabra Gonzalo Madrid Pérez, todos dentro de un tiempo no mayor de 15 minutos. Muchas gracias, honorables magistrados. Tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy para mí es un alto honor poder dirigirme a ustedes como persona que represento al departamento de Quetzaltenango, que fui candidato, fui electo en una asamblea de un partido político para el cual fui postulado. La persona Julio Chicay ha tenido una carrera política. Quiero agregar que desde el año 1993 inicia mi carrera política como concejal a mis 23 años. Hoy a la fecha estoy fungiendo como diputado del Congreso de la República, en el cual, respetuosos de la ley, creyentes que el Estado de Derecho debe de prevalecer, nos hemos sometido al dictamen o a la decisión popular de la población. Por eso nos extraña de sobremanera que a causa de una denuncia desde 2012 que la Honorable Corte Suprema de Justicia había declarado in lime fuera de lugar y con una simple denuncia que obra en la Fiscalía contra la Corrupción,
me fue denegado la constancia transitoria y de esa cuenta tuve que recurrir a un amparo para que me fuese facilitado mi participación. Tomando en cuenta que la constancia transitoria no es ni más ni menos para participar en una elección que podría ganar o podría perder, es una primera fase. No era para tomar posesión a un cargo, en el cual el Tribunal Supremo Electoral me veda el derecho automáticamente, habiendo yo cumplido con los requisitos establecidos en la ley electoral. Jamás me dieron un previo, jamás me otorgaron ese derecho de defensa contemplado en la Constitución Política de la República para ser oído, escuchado y vencido. Para los que le hemos dado seguimiento a la vida democrática del país, creemos firmemente el peligro que corre nuestra democracia de los liderazgos natos de los pueblos indígenas mayas quiché, que en este caso yo represento a la mayor parte en el altiplano del occidente del país, que por una simple denuncia hoy se le veda el derecho de participar a un pueblo maya quiché. ¿Qué más dictamen del voto soberano que son las urnas electorales? Hasta el 6 de septiembre aparecían las fotos de Julio Xicay, que gracias a las personas que hoy me acompañan, que con el esfuerzo de ellos, que después de haber cumplido con los requisitos de inscripción y de la resolución que me diera en su momento el Tribunal Supremo Electoral, me dieron la credencial para festejarlo, para socializarlo, para que con más energía y con más voluntad los 24 municipios del departamento de Quetzaltenango trabajaran la candidatura de Julio Xicay, y de esa cuenta es que hoy más de 41.832 votos obtenidos, porque yo encabezaba la lista de planilla de diputados por el Partido de Libertad Democrática Renovada, y por eso lamentamos que en un momento se nos haya vedado, se nos haya revocado la inscripción por una simple denuncia. Debo de invocar y pedirles con todo respeto que la presunción de inocencia, que es constitucional, prevalezca para que el Estado de Derecho de verdad se cumpla en este país. Nos sentimos como pueblo indígena ofendidos, discriminados, humillados. Si realmente queremos combatir la corrupción, no debemos de aplicar las leyes contrarias. Yo creo firmemente en el Estado de Derecho, me he sometido a los tribunales de justicia, más de 20 años de carrera política, el gran daño que me han ocasionado hoy en los medios de comunicación, porque se ataca la falta de idoneidad en el cual he sido político de carrera en toda mi vida. Y por lo tanto, hoy ante ustedes, con todo respeto, honorables magistrados, pido que Dios ilumine su mente y su corazón para que la justicia prevalezca, la justicia que está consagrado en la Constitución Política de la República, y que quede un precedente para que en el futuro, que no sea por una simple denuncia, cualquier funcionario, cualquier político, cualquier magistrado pueda hacerle vedado también el derecho por no participar en una elección y que le dañen su idoneidad por simple calumnia o por simplemente una denuncia. Con todo respeto, entonces, apelo a la buena voluntad. En manos de ustedes queda el futuro de Quetzaltenango, en manos de ustedes y de Dios quedará, y que Dios juzgue las actuaciones que cada ser humano haga y que la resolución de este día sea la más adecuada, donde prevalezca la justicia, la paz, la libertad y la dignidad de cualquier guatemalteco. Muchísimas gracias.
Magistrados, muy buenos días. En este momento, pues, vamos a manifestar de parte en mi calidad de abogado del señor Julio Chicay, pues las violaciones y los agravios que él específicamente sufrió en razón de la inscripción que le fue cancelada en su oportunidad. Fíjense, honorables magistrados, que en el presente caso hubo una confusión. Resulta ser que el ciudadano Julio Chicay solicita su finiquito ante la Contraloría General de Cuentas, la cual le niega a otorgarle el finiquito, indicándole que tenía ciertas denuncias. Por tal razón, vino el señor Julio Chicay y acude ante un órgano jurisdiccional que obra en autos, y este órgano jurisdiccional le indica a la Contraloría General de Cuentas que si no existen elementos que justifiquen otorgar el finiquito, pues que lo otorgue, y por lo mismo le señala esa situación. ¿Qué hace la Contraloría General de Cuentas? Pues al recibir ese aviso, no fue una orden de que extendiera un finiquito, fue un aviso que si él reunía los requisitos, pues definitivamente tenían que otorgarle el finiquito. La Contraloría General de Cuentas, dentro de sus facultades regladas, establece que no hay ninguna limitación y que reúne los requisitos para otorgarle el finiquito. Ese documento, finiquito, que no lo exige la Constitución, no lo exige la ley electoral para la inscripción de cualquier ciudadano, pues de todos modos lo otorgó la Contraloría General de Cuentas como requisito para llegar al Tribunal Supremo, al Registro de Ciudadanos y por supuesto al Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué sucede, honorables magistrados? Viene el Registro de Ciudadanos e inscribe al candidato y le otorga su credencial como él ya se las enseñó, y que es una situación netamente pública. En ese momento, honorables magistrados, él goza de una situación especial, y por eso la misma ley y la filosofía de la ley es que no se le vulneren los derechos al ciudadano y por lo mismo se le otorgan ciertas garantías y características especiales. Pero, lamentablemente, empiezan los agravios. Viene el tribunal, la Corte de Constitucionalidad, y le ordena a un tribunal que enmiende el procedimiento en donde ya se había señalado que se otorgara el finiquito. Eso lleva a un procedimiento netamente jurisdiccional, pero con solo el aviso viene la Contraloría General de Cuentas, la Contraloría General de Cuentas e informa al Registro de Ciudadanos con respecto a ese proceso jurisdiccional que no estaba resuelto, estaba en su proceso, pero la Contraloría le informa al Registro de Ciudadanos y el Registro de Ciudadanos viene y revoca la credencial y le ordena al ciudadano que la devuelva. Ante tal situación, pues se le hace saber al Registro de Ciudadanos que no se podía hacer esa situación y se interponen los recursos legales correspondientes. Pero ¿cuál es el punto toral en esto, honorable tribunal? El punto toral es que si bien es cierto el Registro de Ciudadanos podía haber revocado la credencial, tenía que dar el derecho de audiencia que le ordena el artículo 215 y el artículo 216 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y también se le ordena el artículo 52 y 53 del mismo reglamento, pero no agota el derecho de audiencia. Esa es una violación y ese es el punto esencial, honorables magistrados. La violación total
es porque no se dio el derecho de audiencia para que el candidato se pronunciara con respecto a ese informe que había venido. A secas cancela la credencial. Tenemos que seguir los recursos legales y el Tribunal Supremo Electoral, cuando interponemos los recursos de nulidad, no lo advierte y se lo hicimos ver. Nos vamos al recurso de amparo y la Corte tampoco advierte esa violación. Y continuamos. Y por eso estamos aquí, honorable tribunal, específicamente alegando que la inscripción fue legítima. El finiquito fue legítimo, aunque no es un requisito constitucional, no es un requisito mencionado por la ley electoral, pero se cumplió con el requisito. ¿Y quién otorgó el finiquito? Lo otorgó la Contraloría General de Cuentas, que es la única autoridad facultada para otorgarlo. Y en este caso, no podía a través de un amparo revocar el mismo. Ante tal situación, honorable tribunal, consideramos que se vienen manteniendo la serie de violaciones constitucionales y seguimos en esta situación. Por tal razón, requiero ante esta honorable Corte que se rectifique, que se establezca específicamente si se le dio el derecho de audiencia a mi defendido para poderle revocar su credencial. Sin este requisito toral que lo exige la ley electoral, que lo exige la misma Constitución para mantener incólumes los derechos de defensa del procesado, de cualquier ciudadano, y además el debido proceso en materia electoral, considero, honorable tribunal, que es procedente que ustedes analicen este tema y declaren con lugar el amparo otorgado, en este caso a favor del señor Julio Chicay, y se le restablezcan sus derechos consistentes en que su inscripción se mantenga en los derechos que la misma Constitución y la ley electoral le garantizan. Solamente, honorable tribunal. Habiendo concluido el tiempo para la intervención de los abogados, se le concede la palabra a la mandataria judicial con representación de la Contraloría General de Cuentas, Claudia Regina Díaz Figueroa, y a los abogados que le auxilian, Belia Viviana Morán Aldana y José Marco Vinicio López Castillo. Los tres pueden hacer uso de la palabra si lo desean en un tiempo no mayor de 15 minutos. Muchas gracias. Buenos días, señores magistrados, buenos días a todos los presentes. Ya entrados en materia, diciendo que corresponde al honorable tribunal determinar si efectivamente el Tribunal Supremo Electoral de alguna manera violentó o laceró los derechos del señor Julio César Chicay Pos al momento de haber emitido una resolución administrativa a partir de la cual revocó, es decir, canceló la inscripción como candidato a diputado. Existen ciertas circunstancias jurídicos legales que deben de ser tomadas en cuenta al momento en que se emita el fallo que en derecho corresponde. El primero de ellos es que el Tribunal Supremo Electoral, como máxima autoridad en materia electoral, tiene amplias facultades para exigir a todo ciudadano que pretenda ocupar un cargo público el cumplimiento de ciertos requisitos en particular. Dentro de ellos es la idoneidad, la honorabilidad y también la honradez. Y es en este punto en donde entra en juego la importancia de esa constancia transitoria e inexistencia de reclamaciones de cargos que comúnmente es llamada finiquito. En efecto, la inscripción del señor Julio César Chicay Pos se efectuó a partir de que él presentó esta constancia transitoria e inexistencia de reclamaciones de cargos que Contraloría General de Cuentas efectivamente en su oportunidad extendió, pero esto se debió a una resolución que en su oportunidad fue emitida por el Tribunal Segundo de Cuentas y Conflictos de Jurisdicción, que no obstante era incompetente, le amparó provisionalmente y ordenó que se le extendiera ese documento.
En cumplimiento a lo resuelto, Contraloría General de Cuentas proporcionó esa constancia transitoria de inexistencia de reclamaciones de cargos, pero desde luego no se podía quedar cruzada de manos. Y entonces plantea el recurso de queja ante la Corte de Constitucionalidad, y la Corte, al evaluar todos los elementos, consideraciones y razonamientos que oportunamente se realizó, determinó que se dejaba sin efecto ese auto y en consecuencia reencausó esa acción constitucional. Derivada de esa respuesta por parte de la Corte de Constitucionalidad, Contraloría General de Cuentas no podía seguir avalando un documento que había sido ordenado por parte de la autoridad que lo había indicado, en este caso por el Tribunal de Cuentas y Conflictos de Jurisdicción. Y en ese sentido, pues, se hizo la resolución de revocación y oportunamente se notificó al Tribunal Supremo Electoral para que éste, dentro de su competencia, se pronunciara al respecto. Ahora bien, se argumenta que se le violentó al señor Julio César Chicay Pos sus derechos al momento en que se deja sin efecto esta constancia transitoria de inexistencia de reclamaciones de cargos, que efectivamente, pues, hasta cierto punto llegó a incidir en su inscripción que se había dado en virtud de este documento. Pero en realidad, si nos ponemos a analizar lo que establece el artículo 30 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, que taxativamente indica que la constancia transitoria de inexistencia de reclamaciones de cargos efectivamente es una constancia que va a acreditar que el poseedor no tiene cargos pendientes, no se puede seguir avalando cuando existen cargos en contra de esa persona. Y efectivamente, al momento en que el señor Julio Chicay Pos se apersonó a Contraloría General de Cuentas, se le informó que existía una denuncia penal en su contra, que debía de ser solventada, y específicamente Contraloría no podía emitir una constancia transitoria a sabiendas de que existía una situación jurídica pendiente de resolver por parte del solicitante ante los tribunales de justicia. Aún así, pues, se extendió, como indicaba la constancia transitoria, a requerimiento y es decir, a orden del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, y se comunicó al Tribunal Supremo Electoral, y ya dentro de su competencia, pues, determinó que no podía seguir operando la inscripción del señor Chicay Pos en virtud de que no cumplía con uno de esos requisitos, que si bien no es un requisito legal, sí es utilizado como un mecanismo para gradar esa idoneidad, esa calidad, esa honradez, esa honorabilidad. Y de dicha cuenta fue que se canceló la inscripción de esta persona como candidato a optar a esta diputación. Ahora bien, manifestaban que el señor Chicay Pos, que el objeto es combatir la corrupción, y si hay que combatir la corrupción, no hay que aplicar las leyes contrarias. Señores magistrados, al momento de evaluar y entender que no se puede alegar ignorancia de la ley tal como lo establece la ley del organismo judicial, y evaluar con base a ese parámetro el artículo 30 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, resulta claramente visible que no es posible extender una constancia transitoria de inexistencia de reclamaciones de cargo en tanto existan cargos jurídicos pendientes de solventar por parte del requirente. Este análisis, pues, tuvo que haber sido realizado previamente por el solicitante a sabiendas y en conocimiento de la legislación. No obstante, pues, tal y como manifesté, en su afán de ser inscrito como candidato a diputación, promovió la acción de amparo en contra de Contraloría General de Cuentas, alegando que aparentemente no se le quería extender ese documento. Y al momento en que lo resolvió esta autoridad incompetente que le amparó provisionalmente, se le extendió
esa constancia transitoria de inexistencia de reclamaciones de cargo, misma que tuvo que dejarse sin efecto al momento en que la misma Corte de Constitucionalidad, por medio de ese curso de queja que resolvió, determinó que no era oportuna la solicitud que se había efectuado en su oportunidad, y de esa cuenta pues que no tenga sentido lo que en su oportunidad se alegó y se manifestó. Asimismo, pues me permito manifestar que en ningún momento Contraloría General de Cuentas negó extender una constancia transitoria de inexistencia de reclamaciones de cargo, puesto que en todo caso únicamente se le informó con relación a la denuncia penal que le aparecía dentro de los registros de la institución y que es producto de esa función fiscalizadora, de ese examen de auditoría que en su oportunidad se verificó y que desembocó y terminó en una denuncia de naturaleza penal, únicamente. Buenos días, honorable señora presidenta, magistrada, magistrados y público presente. Para continuar con los alegatos de la Contraloría General de Cuentas, en forma muy breve quisiera hacer alusión al derecho comparado referente a los tribunales supremos electorales que rigen en esta materia a nivel de América Latina y países de Europa Occidental. Se ha determinado que estos altos tribunales tienen independencia funcional y técnica para emitir resoluciones para determinar la competencia y determinar los atributos de los ciudadanos para optar a un cargo público. Derivado de ello, las resoluciones que emite este alto órgano en los diferentes países indicados no pueden ser judicializadas de ninguna manera. En Guatemala, a partir de la Constitución de 1985, se instituye el Tribunal Supremo Electoral como máxima autoridad para velar y resguardar los derechos de los ciudadanos y dirigir el evento electoral. Derivado de lo anterior, el honorable diputado presenta una solicitud para ser inscrito como diputado para participar en las elecciones generales. Después de hacer un análisis de la documentación presentada, el Tribunal Supremo Electoral determinó que no cumplía con los requisitos legales de mérito. Derivado de lo anterior, haciendo uso de su derecho de defensa, el honorable diputado presenta los recursos administrativos que contiene la ley de la materia. Derivado de ello, fueron analizados, observados y fueron resueltos en su oportunidad por el Tribunal Supremo Electoral. Derivado de lo anterior, no se puede indicar y no se puede manifestar por parte del hoy postulante de que se violó su derecho de defensa, porque efectivamente ejerció la misma a través de las resoluciones pertinentes, sin embargo las mismas fueron declaradas sin lugar. Derivado de lo anterior, no se puede utilizar la vía del amparo, que es de naturaleza extraordinaria y subsidiaria, para que se subsanen o se revise nuevamente la resolución emitida conforme a derecho por parte del Tribunal Supremo Electoral. Derivado de lo anterior, como determinó el Tribunal Ad Quo, no existe ninguna violación a los derechos constitucionales del postulante. Al contrario, la fundamentación que establece en la sentencia a la Corte Suprema de Justicia es que el Tribunal Supremo Electoral actuó de conformidad con las facultades que le determina la ley. La resolución fue fundamentada. Por último, quisiera manifestar, honorables magistrados, de que el presente amparo y por consiguiente la apelación presentada ha quedado sin materia, derivado a que las elecciones generales ya fueron realizadas, por lo cual el objeto principal de esta acción era poder participar por parte del postulante en dichas elecciones generales. Derivado de lo anterior, el presente recurso debe ser declarado sin lugar y dejar incólume la sentencia impugnada. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio de la agente fiscal Heidi Patricia Esteban López de Escobar. Muchas gracias, señora presidenta, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, abogados que me han antecedido en la palabra y demás personas que se encuentran en esta sala de vistas. El Ministerio Público
comparte el criterio sustentado en la sentencia de fecha 16 de septiembre del 2015, emitida por la Corte Suprema de Justicia constituida en Tribunal de Amparo, debido a que dentro del procedimiento administrativo los postulantes de amparo hicieron uso de los recursos legales, siendo estos ante la revocatoria de la inscripción como candidata del señor Julio César Chicay Pos. Se interpuso un recurso de nulidad, el cual fue declarado sin lugar. Luego se interpuso un recurso de revisión, el cual también fue declarado sin lugar, lo que determina que ellos hicieron uso de su derecho de defensa, que dentro del procedimiento administrativo del Tribunal Supremo Electoral conoció todos aquellos agravios que ellos ahora pretenden trasladar al plano constitucional. Por lo tanto, no existe agravio alguno en las emisiones de estas resoluciones, toda vez que se ha actuado de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Probidad de Empleados Públicos, el artículo 155, 246 y 247 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Por tales circunstancias, esta institución solicita que el recurso de apelación sea declarado sin lugar, se confirme la sentencia impugnada y se deniegue el amparo solicitado a los postulantes. Muchas gracias. Se clausura la presente audiencia.